Saludos también a los que nos escuchan a través de Radio San Borondón. La cultura canaria consideramos, ¿no?, que es parte de la cultura universal y así lo recoge la propia UNESCO, que viene incluso a recomendar la defensa de la identidad de los pueblos porque así enriquecemos la cultura universal, entendida esta como conjunto de culturas particulares de todas y cada uno de los pueblos del mundo. Bueno, ya sabemos que la propia UNESCO incluso se ha esforzado en reconocer y fomentar las culturas autóctonas, defendiendo la diversidad cultural como una gran riqueza de la humanidad. Y bueno, a nadie se le oculta la importancia de la cultura para el desarrollo de los pueblos, estando aceptado universalmente que el desarrollo de un pueblo viene dado por su cultura y no por la cantidad de grúas, ¿no?, que diría nuestro constructor de cabecera, Antonio Plasencia, ¿no?, que decía que el desarrollo de un pueblo, de una ciudad, se veía en la cantidad de grúas que había en la misma. Bueno, bromas aparte, entendida la cultura como aquella surgida de la propia realidad del pueblo, como expresión de sus intereses y definidora de la construcción de su futuro. Por ahí, por lo menos, es por donde pues nosotros entendemos la cultura. Bueno, ya incluso queremos recordar aquí también a Pedro Lescano, ¿no?, ese gran intelectual canario, poeta, escritor, político también, que decía que nada puede ser amado sin ser previamente conocido. Conociéndonos profundamente como pueblo, conociendo lo que nos une, todo lo que nos identifica, estaremos en mejores condiciones para ser útiles en las necesarias conquistas universales de la paz, la justicia, la libertad. Bueno, consideramos que es responsabilidad de un buen gobierno apostar por la cultura, por su difusión, por apostar económicamente, por supuesto, a través de los presupuestos, ¿no? Y entendemos que un gobierno que desprecia la cultura, que la ningunea o que la ubica en el último lugar de la cola, con unos presupuestos ínfimos, como estamos acostumbrados a que ocurra en esta tierra, es despreciar al propio pueblo. Y porque, bueno, nosotros nos sumamos a los que dicen que un pueblo culto es un pueblo maduro y que sabe elegir su futuro, y eso está claro que sigue sin interesar a la mayoría de los que nos gobiernan. Bueno, pues presentar a Rubén Ascani para los que estamos aquí no es necesario, pero sí que queremos decir algunas pinceladas de su biografía, que a pesar de ser una persona muy joven, que nació en el año 76, podemos decir, ¿no?, que tiene, bueno, poco más de 40 añitos, tiene una dilatada, una amplísima trayectoria en la militancia, en el activismo, en la política, en el más amplio sentido de la palabra. Y aunque Rubén Ascanio tiene esa apariencia así de bonachón, ¿no?, de persona afable, que lo es, sonriente, que podría ser, pues yo qué sé, el vecino de al lado, el panadero de la esquina, o el maestro de la escuela, pero también el alcalde de la ciudad, que seguramente muchos apostarían porque, bueno, pues nuestro alcalde fuera Rubén Ascanio, que ahora mismo hay que decir que es el portavoz en la oposición de Unidos se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna. Rubens es licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna, como decimos, nació en Santa Cruz de Tenerife, pero creo que la mayor parte de su vida ha transcurrido en La Laguna. Su actividad política la inicia en 1994, militando en el ecologismo dentro de organizaciones como el Taboror Ecologista Alternativo, formando parte ya desde 1995 en las listas electorales al Parlamento por Izquierda Verde de las Islas Canarias y participando en distintas movilizaciones sociales. También comenzará su militancia en la organización juvenil de izquierda independentista Salud y en el Sindicato de Estudiantes Canarios, siendo portavoz de esta última organización entre los años 1998 y 2001 en el claustro de la Universidad de La Laguna, participando en las movilizaciones contra la ley orgánica de la universidad, la LOU. Es miembro fundador de Alternativa Popular Canaria desde el año 2002, con quien encabeza la lista en las elecciones autonómicas del 2003 por la circunscripción de Tenerife y en las elecciones estatales de 2004. Es coautor junto con Samir Delgado del libro De Guajara a Tafira, Travesías del Movimiento Estudiantil Canario, y ha participado en la elaboración de la Carta Arqueológica del Sur de Tenerife. Ha sido además locutor en varios programas radiofónicos dedicados a la educación y a la cultura. En las elecciones municipales del 2015 en San Cristóbal de La Laguna encabezó la candidatura de Unidos se Puede
coalición entre Si Se Puede, Podemos, Izquierda Unida y ECO, siendo elegido concejal y sigue siendo concejal por Unidos Se Puede y portavoz de esta formación política. Como decíamos, de casta le viene al galgo y Rubén Ascanio es un parentesco que no me atrevo a decir, pero algo así como sobrino nieto un poco más lejano, nada menos que de Guillermo Ascanio, comandante del batallón Canarias y uno de los grandes revolucionarios, como él mismo decía en un reciente artículo de Canarias, que pagó con su propia vida la defensa de la República siendo fusilado por el franquismo. Pues Rubens, espero que seguramente me habrán faltado muchos datos biográficos, que te invito a que lo complementes y te dejamos el micrófono para que, no sé, media hora, 40 minutos, lo que necesites, nos expongas tu visión del asunto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que se nota que uno se va haciendo cada vez más mayor a medida que se incrementa la cantidad de historias y de vivencias que tiene a sus espaldas. Yo, como bien has dicho, soy licenciado en Historia, siempre más vinculado con las cuestiones cercanas al patrimonio histórico, que es uno de los ámbitos de formación que más me ha interesado, junto con el de la memoria histórica también, por supuesto. Y uno siempre ha estado metido también en batallas diversas y que tienen en muchos casos que ver con la historia, con la cultura, con la identidad, con la conservación de aquello que nos rodea, y donde desde hace ya también muchos años comparte un espacio con los compañeros y compañeras de Radio San Borondón y del Centro de la Cultura Popular Canaria, a los que además les agradezco enormemente la gentileza de que me invitaran esta noche para hablar de esto en una semana donde además tenemos mañana mismo tenemos un pleno. Va a ser una semana intensa, pero por lo menos un gusto parar un momento la actividad de pura lucha política municipalista para reflexionar, tener una pequeña charla sobre el tema de la cultura, la identidad y su importancia política, tanto en los municipios como en otros ámbitos de nuestro archipiélago, de nuestra realidad más cercana. Me gusta mucho, la verdad que hiciste una brillante intervención, y me gusta mucho esa reflexión que hace la UNESCO, una intervención y una reflexión que hace en un tiempo bastante reciente, porque la verdad que la historia de lo que es la cultura y lo que es la identidad empieza de alguna manera a estudiarse a medida que en el siglo XVIII y en el siglo XIX pues esas élites ilustradas europeas se dedican a darle de alguna manera sentido a esas palabras, ¿no? Cultura, identidad. Evidentemente, en el primer momento, esa visión era una visión absolutamente eurocéntrica y marcada por una sociedad donde las élites burguesas, pues de alguna manera imponen, y sobre todo los poderes económicos de ese momento imponen, pues toda la mentalidad, toda la estructura mental en torno a lo que es cultura y lo que no es cultura. Evidentemente, los valores asimilables a esas élites económicas del momento son lo que ellos identifican como cultura. Y el resto es salvajismo, barbarie, y estamos hablando de elementos como los pueblos indígenas que en ese momento estaban sufriendo la creciente expansión colonial de la Europa de ese momento. Estamos hablando también de las culturas, las minorías culturales que existían dentro de esos estados-nación, y también, por supuesto, de esas clases populares que estaban generando su propia cultura, su propia identidad, que era la mayoritaria de la sociedad, pero que también entraba dentro de ese grupo de lo bárbaro, lo salvaje, lo poco interesante. Y esa visión eurocéntrica, tremendamente vinculada con los poderes de una minoría concreta, se mantiene en el tiempo. Se mantiene en el tiempo de manera que en el año 1951, en una comisión de estudio de expertos de Naciones Unidas, se dice con mucho desparpajo, hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. La verdad que suena muy familiar en el tiempo actual. Las filosofías ancestrales
los pueblos indígenas, aquellas, digamos, colectivos que representan las tradiciones milenarias, deben ser erradicadas. Año 1951. Las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse. Los lazos de casta, credo, raza deben romperse y grandes masas de personas, incapaces de seguir el ritmo del progreso, deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico. Esto, del año 1951, es nuevamente esa visión que les comentaba anteriormente de esa minoría vinculada con el poder, vinculada con una mentalidad concreta, que es la que, por supuesto, sigue a día de hoy imperando, pero que paralelamente, gracias a las distintas luchas mantenidas, especialmente en la etapa final del siglo XIX y durante el siglo XX, pues se ha ido construyendo todo un discurso que empieza a reconocer la cultura como algo mucho más amplio de lo que comentábamos con anterioridad, de esa visión tan estrecha del siglo XVIII y de inicios del siglo XIX, en la línea de lo que Anabel estaba comentando en el momento actual, la visión de la UNESCO, donde habla de cultura como algo integral, que tiene que ver con las comunidades, con los territorios, que tiene que ver con elementos existenciales, vivenciales, con las mitologías, con las experiencias de las poblaciones, y no solamente con lo que entiende esa minoría ilustrada que todavía se mantiene en el tiempo, que debe ser elementos culturales, con un desprecio enorme hacia aquellas tradiciones que consideran populares o que consideran inferiores. Muchas veces escuchar la palabra cosas populacheras, con un cierto nivel de desprecio, y eso también lo tenemos tremendamente marcado a lo largo y ancho de nuestra tierra, ¿no? La mirada hacia las raíces tiene mucho que ver con esa recuperación de los valores que tienen que ver con los territorios, con las naciones, con los pueblos, que se da en todo el siglo XIX. Ya tenemos algunos ejemplos de investigadores que en etapas muy tempranas empiezan a mirar más allá de ese trabajo de la minoría poderosa y empiezan a buscar también en el pasado, en aquellas poblaciones que hasta ese momento habían sido absolutamente despreciadas, esas poblaciones de las que en 1951 hablaba de que debían ser erradicadas, empiezan a estudiarlas. Tenemos el caso en Canarias pues de investigadores europeos que llegaron en su momento con René Bernot, Sabino Bertelot, y también autores canarios, entre ellos, por ejemplo, Betancur Alfonso, que es uno de los que se dedica en un momento donde todavía se ve con mucho desprecio las tradiciones, la cultura, los elementos que venían del pasado, lo que se repetía como, bueno, las cosas de los magos, que no eran para nada valores a mantener y a preservar, porque eran cosas atávicas del pasado que tenían que ser eliminadas para ese bienestar pensado al modelo europeo, pues hacen ese trabajo de empezar a patear los pueblos, a patear los barrancos, a intentar recuperar y recopilar una cantidad de información valiosísima. Curiosamente, la historia de Betancur Alfonso pues refleja muy bien cómo se ha tratado ese elemento cultural en nuestro archipiélago. Hasta fechas muy recientes, esa investigación que hace Betancur Alfonso a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX fue totalmente desconocido, se guardó en una gaveta y allí se mantuvo durante muchísimo tiempo, como digo, hasta que bueno, algún familiar decidió dar el paso y publicar esa recopilación etnográfica de un valor altísimo. Pero como esa, también hubo otros investigadores que en todo el siglo XX se dedicaron a intentar recopilar esas memorias de los antiguos que al fin y al cabo construyen la identidad. Una identidad que tiene que ver, evidentemente, en el caso, bueno, en todos los casos, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la historia de los pueblos que han vivido en un territorio determinado, la manera en que se han adaptado a ese territorio y todos los elementos que han tenido a su alrededor. O sea, la identidad no es un elemento arqueológico que está conservado como un paquete
que se puede abrir, investigar y se vuelve a cerrar. La identidad es algo vivo. Y esa identidad se ha ido construyendo a lo largo de los milenios de historia, en este caso de Canarias, pero igual que en otros pueblos, en otras realidades. Y se viene construyendo pues con incorporaciones de distintos momentos, de distintos lugares. Cuando aquí llega la polca, por ejemplo, pues bueno, evidentemente en los primeros momentos seguro que nuestros antepasados, algunos les chocaría, dirían, mira, estos jóvenes divirtiéndose con esas modernidades, con esos ritmos tan extraños que ahora forman parte de nuestro patrimonio identitario y cultural. Evidentemente ahora está pasando también, estamos construyendo una identidad a pesar de que en el momento actual evidentemente vivimos una etapa muy potente de pérdida de esas culturas tradicionales, vamos a llamarlas así, y también de la propia diferencia entre los distintos pueblos del planeta a través de un modelo cosmopolita que tiene que ver mucho también con esos poderes económicos que manejan el propio planeta, ¿no? Y con esa cultura que llaman universal, que muchas veces lo que hace es homogeneizar en un sentido negativo el desarrollo de las distintas realidades identitarias que hay en el planeta, que ahora mismo es verdad que legalmente, a través de la UNESCO, a través de todos los proyectos que están lanzándose, en las distintas leyes que se hacen en los estados, en los territorios, se trata de preservar, pero normalmente se trata de preservar desde el punto de vista de unas ideas que están ahí plasmadas en la legalidad, pero que a la hora de la verdad no tienen una traslación económica o una traslación con medidas concretas que se van a aplicar. Como antes les comentaba, en ese tránsito del siglo XIX al XX es cuando podemos hablar de una nueva sensibilidad que tiene que ver con el reconocimiento de lo propio y con el reconocimiento también de las culturas que en ese momento estaban sufriendo y habían vivido auténticos procesos de genocidio. O sea, tenemos que tener en cuenta que en ese final del siglo XIX y el principio del XX, poblaciones enteras en buena parte del planeta, en Asia, en África, en América, por supuesto, en América del Norte, en América del Sur, fueron exterminadas. Y frente a eso hubo toda una serie de intelectuales que también manifestaron la necesidad de preservar la historia y esas tradiciones que tenían que ver con herencias de muchas generaciones atrás. Y hay un poeta inglés del siglo XIX, T.S. Eliot, que habla precisamente de esa visión que para mí es novedosa dentro de ese, digamos, colectivo cultural imperante en ese momento, que seguía viendo con enorme desprecio todo lo que tenía que ver con la identidad cultural de otros pueblos, de otras minorías. Y él escribía en esa etapa donde se está produciendo el genocidio, entre otros, de los indios de Norteamérica, sobre los que escribió, que decía que la deliberada destrucción de otra cultura en conjunto es un daño irreparable, una acción tan malvada como el tratar a los seres humanos como animales. Una cultura mundial que fuese una cultura uniforme no sería en absoluto cultura, tendríamos una humanidad deshumanizada. Y ese elemento creo que sigue calando en todas las iniciativas que se han lanzado en los últimos años, especialmente a inicios del presente siglo XXI y en las últimas décadas del siglo XX, en cuanto a las resoluciones de organismos internacionales que cada vez más tienen en cuenta el valor de la cultura y la preservación de la misma. Vamos a hablar del archipiélago canario, si les parece, y con un elemento que tiene que ver con aquello que debe ser supuestamente más preservado dentro del ámbito de nuestro archipiélago, de nuestro territorio, como por ejemplo son los bienes de interés cultural. Cuando hablamos de bienes de interés cultural, nos referimos pues, a esos elementos que tienen el máximo grado de conservación en el archipiélago y de los que a día de hoy todavía vemos como la pesada losa de esos siglos
donde se veía la cultura de la minoría como la única cultura que existía y la que había que preservar, pues se ve plasmado en toda la documentación que indica qué elementos deben ser, que son preservados, son los bienes de interés cultural de Canarias. Casi el 70% de esos bienes de interés cultural de Canarias se refieren a construcciones vinculadas de alguna manera, directa o indirecta, con la élite económica, con la élite política, con una minoría dentro de nuestro territorio. Y es muy significativo eso, no es casualidad en absoluto que eso suceda. Cuando conservamos palacios, cuando conservamos las grandes construcciones eclesiásticas, al final lo que estamos es dando un mensaje rotundo. Lo que no es eso, no es cultura. Lo que no es eso, no debe ser preservado. Y lo que no es eso, es la herencia cultural elaborada y producida por más del 90% de la población durante toda buena parte de nuestra historia. Los elementos arqueológicos, por ejemplo, que están preservados como bienes de interés cultural, siguen siendo dramáticamente minoritarios en el conjunto del archipiélago. No hablemos ya de lo que es todos los bienes industriales que siguen ahí en una especie de limbo y se van destruyendo y se van perdiendo, que tienen que ver con prácticas, con industrias que han tenido mucha importancia en nuestro archipiélago, o todos los elementos que tienen que ver con la vida tradicional, con la cultura tradicional de nuestra tierra. Las casas terreras, por ejemplo, es uno de los elementos donde más claramente se ve ese desprecio absoluto por esa cultura de la mayoría. En el caso de La Laguna tenemos un ejemplo muy reciente, dramáticamente reciente, de hace unos días, lo denunciamos públicamente. Una casa de San Miguel de Geneto, en el año 2009, técnicos de la propia Gerencia de Urbanismo de La Laguna emiten un informe en el avance al Plan General, donde dicen claramente que es una edificación que por su alto valor debe ser preservada y se tiene que meter en el catálogo patrimonial de Geneto, un núcleo agrícola del municipio, con unas construcciones vinculadas con esa práctica y con la historia, ¿no? de una parte de la historia fundamental de Canarias, pues que esa edificación concreta que decimos que se encuentra al inicio del camino de San Miguel de Geneto, se encontraba al inicio del camino de San Miguel de Geneto, debía ser preservada. Pues en este fin de semana, poco antes de Reyes, en el entorno de Reyes, las palas mecánicas acabaron con esa construcción. Nunca fue objeto de la más mínima intervención para proteger esa edificación, una edificación centenaria vinculada con la historia de San Miguel de Geneto, con unos valores patrimoniales muy interesantes, una arquitectura cada vez más escasa, que va desapareciendo, que está en ruina mayoritariamente, y que es una más de la lista de edificaciones que ha ido desapareciendo en nuestro municipio. Y eso lo podemos multiplicar a lo largo y ancho del archipiélago. Cuando estamos viendo ahora mismo la batalla en Santa Cruz de Tenerife con respecto a la calle Miraflores y ciertos edificios históricos de valor que se encuentran en ese ámbito, no son palacios. Es la explicación, no son palacios. Y para los que gobiernan en la actualidad, que son dignos representantes de tiempos pasados, de esas minorías de tiempos pasados, pues no forman parte del patrimonio que se da a preservar. Tenemos más ejemplos vinculados con, por ejemplo, la artesanía. Mis padres, mi abuela, fueron artesanos y conocieron de primera mano cómo ese gobierno nacionalista trataba la artesanía canaria, una seña de identidad muy valiosa que debería ser preservada para las futuras generaciones, que debe ser enriquecida y de hecho lo está haciendo. Ustedes pueden ir a cualquier feria y verán como a lo mejor aquellos elementos de artesanía de hace 20 años pues no son los de ahora. Ahora hay elementos que se están incorporando, pues el papel maché, el trabajo de la cristalería, la cerámica adorno, que hace unos cuantos años eran muy raros, no tenían que ver, digamos, con nuestros elementos tradicionales y que ahora se están incorporando a la identidad y a la construcción
Canarias. Pero esos artesanos y esas artesanas del archipiélago canario han sufrido históricamente el desprecio más absoluto de las instituciones. Mis padres me contaban cómo en los años 90, principios del presente siglo, pues instituciones públicas, como por ejemplo el Cabildo del Hierro, llegó a encargar las famosas talegas herreñas de los pastores herreños, las llegó a encargar de Argelia. O el Cabildo de Gran Canaria, que en una celebración sobre el timple canario no tuvo mejor ocurrencia que mandar a pedir timple a Valencia. O por ejemplo, elementos que tienen que ver con ese valor simbólico de las tradiciones y de la historia, de la mitología incluso, de un pueblo como la Tara, la diosa Tara, que sin duda una referencia visual que se utiliza mucho cuando el gobierno de Canarias quiere hablar de patrimonio, de historia, de esa tradición milenaria que tenemos en estas islas, pues utiliza muchas veces la Tara. Pues curiosamente nadie se ha preocupado por proteger, igual que ha pasado en otros ámbitos, como por ejemplo en Valencia, con otros elementos que tienen que ver con esa identidad colectiva, pues aquí nadie se ha preocupado de proteger esa imagen para que no sea mal utilizada. Y actualmente la mayor parte de las taras que los turistas o cualquier persona compra en una tienda son de resina sintética fabricadas en China. Eso es lo que la gente está comprando como identidad. Eso es identidad, eso estamos conservando en condiciones una tradición heredada de toda una historia vivida por decenas de generaciones ya en esta tierra. La estamos tratando convenientemente. Yo personalmente desde luego creo que no. O sea, a nivel de la artesanía es un ejemplo perfecto de ese maltrato y de ese ninguneo que se ha sometido durante mucho tiempo a lo que son las señas de identidad, que ha pasado en todos estos años de la prohibición al folclorismo, al mal uso, a la instrumentalización incluso política de lo que son las señas de identidad, a la simplificación, a convertirlo al final en algo fácilmente digerible como esa comida rápida que se puede consumir en un momento y que dice, bueno, mira, qué bien, 30 de mayo, qué canarios somos todos, pero a la hora de la verdad, en las políticas concretas, en lo que perdura en el resto de 365 días del año, pues es inapreciable lo que se está realizando. Y eso es tremendamente grave y tiene que ver con total seguridad con una pesada losa que también forma parte de nuestra identidad, que es una historia de caciquismo, de maltrato, de migración, de poblaciones absolutamente ninguneadas y de personas que de alguna manera han estado aquí y que piensan en Canarias simplemente como una especie de lugar que repartirse como las datas de la conquista, repartir el territorio, repartir sus recursos y utilizarlos, sin ningún otro tipo de valor o plasmación con respecto al futuro. Los contenidos canarios, que se llenan la boca cada 4 años de que los contenidos canarios, como los niños y niñas de Canarias tienen que ser conscientes de la realidad donde viven, del territorio en el que se desarrollan, que deben de empezar de alguna manera a conocer su historia, sus tradiciones, su cultura. Pues los contenidos canarios llevan 30 años hablándose de ellos, intentando ponerse en marcha, y dudo mucho, tengo niños pequeños en edad escolar, dudo mucho que los niños de ahora y las niñas de ahora sepan más de Canarias que los de hace 20 años. Sepan mucho más de la realidad en la que viven en este momento que los de hace 20 o 30 años. Porque para algunos consideran que, bueno, por poner en el libro de texto, Pepito cogió la guagua y le costó 2,70 €, por poner guagua ya es contenido canario, por lo tanto, resuelto. Ya la gente tiene mayor consideración hacia lo propio. O por, bueno, el día 30 de mayo, dedicar un momento a aprender algún elemento de nuestro folclore o a alguna práctica deportiva vinculada a los deportes tradicionales, bueno, ya se está cubriendo la cuota de canariedad y de identidad que los niños y niñas de Canarias, pues, de alguna manera requieren. Que nunca ha sido una identidad excluyente, además.
Y yo creo que somos una buena muestra. La librería que tenemos aquí al lado es una buena muestra de ello, cuando uno ve que Identidad Canaria son poetas, son géneros musicales que han venido en multitud de lugares, y también, por supuesto, los géneros que tienen que ver con nuestros antepasados que vivieron en esta tierra antes de la colonización castellana. Esa cultura diversa y que se va enriqueciendo es la cultura canaria. No es una cultura excluyente, no es una cultura que quiere imponer en absoluto al que viene, sino al contrario, que recibe, que genera influencia, que mestiza, y que es algo que debemos desarrollar con políticas concretas. Políticas que tienen que ver también con el presupuesto. En el año 2018, el presupuesto de cultura del archipiélago canario es un 70% inferior, lo que está previsto, es un 70% inferior al que teníamos en el 2007. Y podrán decir, bueno, la crisis, la situación económica especial, pero es que si hay 24 millones de euros destinados a cultura en el presupuesto de Canarias del 2018, hay 97 millones para turismo. Un sector que es verdad que evidentemente representa una parte muy importante del Producto Interior Bruto de Canarias, pero que al mismo tiempo no reinvierte en absoluto los enormes beneficios que está obteniendo, cuando estamos batiendo todas las cifras de visitantes, cuando los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de ese sector se han ido reduciendo dramáticamente, y al mismo tiempo el número de camas hoteleras, pues bueno, pues ha sufrido también un incremento y un mayor número de pernoctaciones. ¿De qué manera estamos recibiendo esos 97 millones de euros que estamos invirtiendo, que vamos a invertir en el 2018? ¿De qué manera los estamos recuperando como sociedad si lo comparamos con los 24 millones de euros que genera la cultura? Que a nivel de la Unión Europea, que es el referente que se suele mirar, pues es un sector que genera mucho más empleo que, por ejemplo, el que tiene que ver con la producción energética o con la fabricación de coches, que suele tener unos índices muy potentes de financiación pública para mantener los puestos de trabajo. Pues la cultura en la Unión Europea genera más empleo, mucho más empleo y de mayor calidad que esos sectores que estamos hablando. Y si habla en Canarias, bueno, parece que el objetivo de aquellos que nos gobiernan, aquellos que se dicen nacionalistas, aquellos que una vez al año se ponen la manta esperancera o, bueno, intentan hacer alguna décima, a la hora de la verdad, pues no aplican en absoluto el cuento que ya se están aplicando en otros ámbitos que para ellos son referenciales. Hace muchos años que llevan también los colectivos vinculados con la cultura, las entidades y sobre todo los propios artistas también, gente que vive en torno a la cultura, reivindicando algo tan sencillo como el 3% del presupuesto canario para cultura. Recordarán aquella campaña que eran los 3 deditos levantados, el 3% queremos para cultura. Si se hubiese aplicado eso en el año 2017, Canarias hubiese invertido más de 200 millones de euros en cultura. Eso no ha pasado nunca y estamos muy lejos, por desgracia también, de lo que es la media a nivel del Estado español, que también, como no puede ser de otra manera, es la referencia que tienen los políticos del Parlamento Canario a la hora de realizar su actuación. Eso se refleja, por ejemplo, en el Plan Cultural de Canarias, que está absolutamente infradotado y del que prácticamente no se ha desarrollado los contenidos, donde además hay una crítica muy potente de parte de las productoras locales, de los creadores locales, que dicen, bueno, aquí es que, bueno, sacan dinero, hay un dinero en el presupuesto, pero ese dinero lo están destinando y lo están derivando a elementos que no tienen que ver directamente con la cultura. En La Laguna mismo tenemos un ejemplo perfecto de esas empresas de gestión sociocultural, casualmente casi todas dirigidas por antiguos políticos de la órbita de Coalición Canaria, y que son de esas partes de las favoritas que salieron hace unas cuantas semanas en la prensa, las favoritas del Ayuntamiento de La Laguna, y que son las que se llevan la mayor parte del pastel en cuanto a contenido
culturales, porque al final lo que facilita la acción cultural en los pueblos y barrios a través de los equipos de música o a través de dinamizadores culturales es al final esos contenidos culturales que se están ofreciendo y lo están recibiendo determinadas empresas que tienen muy poco que ver con el interés general, por desgracia. Lo están recibiendo también elementos que tienen que ver con multinacionales de la cultura, con empresas muy potentes que trabajan en la cultura, no desde el punto de vista de fomentar, digamos, una cultura universal, cercana a la gente, accesible, sino esa cultura elitista, esa cultura para una minoría, que forma parte, por desgracia, de buena parte de los contenidos que se venden como contenidos culturales del gobierno de Canarias, del Cabildo o de otras instituciones. En Canarias también tenemos la ley de patrimonio, ahora mismo está en un proceso de renovación la ley de patrimonio de Canarias, pero la ley que ya teníamos desde hace ya unos cuantos años, bueno, si ustedes la leen dirán, qué maravilla, prácticamente está conservado hasta el más mínimo fragmento de resto que tenga que ver con nuestro pasado histórico, debería estar preservado, conservado, todas las zonas de valor arqueológico, de valor patrimonial deberían contar con museos para interpretar esos elementos que tienen que ver con nuestro pasado. Tendríamos que tener recursos, según esa ley, para proteger, para mantener, para preservar para las generaciones futuras todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio, y a la hora de la verdad está en el papel, pero no está en la realidad. Los centros de interpretación no se realizan, no hay inversión, no hay personal, hay un descontrol absoluto con respecto a elementos patrimoniales que son objeto en esa ley del máximo respeto y del máximo control, como por ejemplo los yacimientos que tienen que ver con los grabados, que han sido objeto de saqueo constante y continuado en estos últimos años. Tenemos también la ley de bibliotecas de Canarias, que ahora mismo, después de muchísimos años, nuestra tierra resulta que es una de las que no tenía una ley de biblioteca, una de los territorios donde hay una ratio de biblioteca por habitante más alta, más baja, por desgracia, ojalá fuera más alta, donde estamos a la cola, el tercer territorio a la cola a nivel del Estado español en cuanto a biblioteca por habitante, y eso también es significativo, eso también marca de alguna manera y dice mucho de las políticas y de las dinámicas que se están siguiendo. Si tuviéramos el nivel de otros territorios a nivel de bibliotecas públicas, por ejemplo La Laguna, un municipio de más de 150.000 habitantes, pues no solo podría conformarse con una sola biblioteca municipal, tendría que tener una red de bibliotecas municipales que acercarían la cultura a los pueblos y barrios. Y paradójicamente, hay que resaltarlo, a pesar de estar a la cola en el número de bibliotecas por habitante, Canarias está muy bien situada en el uso de bibliotecas y en el número de carnet de biblioteca entre los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, que quiere indicar, yo por lo menos lo veo como una indicación de cierta resistencia, porque a pesar de estar a la cola en el número de dotaciones, la gente usa especialmente esas dotaciones. Estamos hablando de más de 300.000 canarios y canarias que tienen un carnet de biblioteca, y esa población está siendo maltratada directamente por una administración que no invierte, que no mantiene, que no preserva un elemento que también es claro y un potencial absoluto para el desarrollo cultural de cualquier pueblo. Nosotros en las elecciones de 2015 también realizamos y desarrollamos un programa vinculado con la cultura en el municipio de La Laguna, y con unas ideas básicas, y yo creo que son reflexiones que si quieren podemos después compartir, para no enrollarme mucho más, podemos compartir en el momento de las preguntas. Una cultura que tiene que ser respetuosa con los artistas y con los creadores, porque la cultura del gratis, o sea, de que el que hace arte me lo tiene que dar gratis, porque son así, son creadores y bueno, tienen que trabajar gratis. Tenemos que empezar a respetar a los creadores y a las creadoras, tenemos que ponerlos en valor, tenemos que intentar dotar de medios y de recursos para que la cultura no sea un negocio, digamos, para esas empresas de las que antes hablaba, sino que sea una actividad que permita a muchos creadores y a creadoras de nuestro archipiélago potenciarse, ponerse en valor
y seguir siendo referentes para las próximas generaciones, esos referentes de los que tenemos aquí en la librería, ejemplos maravillosos, pues tendríamos que seguir creando y potenciando todos esos referentes. Tenemos que potenciar una red municipal de bibliotecas, tenemos que potenciar esa, al final, cultura que esté presente en el día a día, que esté presente en la calle, que esté presente también en toda la acción política de cualquier municipio, de cualquier entidad. Y en cuanto al patrimonio, tendremos que empezar a poner en serio en marcha acciones que tengan que ver con elementos donde ya la UNESCO está trabajando, como por ejemplo el patrimonio inmaterial. Esas cosas que tienen que ver, esos elementos que tienen que ver con tradiciones muchas veces milenarias que se han mantenido, que son objeto en muchos casos de situaciones bastante dramáticas, donde hay una supervivencia complicada, que tiene que ver, por ejemplo, con los deportes tradicionales, que tienen que ver con prácticas ancestrales vinculadas a la ganadería, a la agricultura, que tienen que ver también con todos los elementos de la cultura popular y que deben de ser preservados, y para eso también tenemos que destinar recursos, que son elementos que no podemos identificar como bienes de interés cultural físicos, que son los que tenemos mayoritariamente y que también tienen que ser objeto de todo un trabajo y que a día de hoy todavía el archipiélago canario está muy lejos de preservar. Y tendremos que hacer especial hincapié también, por supuesto, si queremos preservar para las futuras generaciones, pues aquellos elementos que ya han sido declarados de alta relevancia como el patrimonio mundial de la humanidad, como nuestro casco histórico, pues tendremos que de verdad plantear acciones muy serias sobre el futuro de ese ámbito. Durante un montón de años el casco histórico estuvo controlado, regentado por una empresa multinacional, la señora María Luisa Cerrillo, que algunos medios de comunicación y personas que la conocían la han vinculado estrechamente en lo personal con una antigua alcaldesa de nuestro municipio llamada Ana Orama, y esa entidad durante bastante tiempo, más de una década, estuvo cobrando más de 200.000 euros anuales para mantener el patrimonio, el casco histórico de nuestro municipio, con actuaciones como la del juzgado de La Laguna, actuaciones que tienen que ver con el deterioro o el proyecto de plaza que querían hacer en la catedral, en el entorno de la catedral de La Laguna. Un proyecto donde, a pesar de las advertencias de técnicos tremendamente cualificados que dijeron que desde que se rebajaran más de 30 centímetros el suelo de esa plaza iban a encontrar restos arqueológicos, allí actuaron las palas y bueno, tuvieron que pararlas cuando de verdad encontraron los restos arqueológicos de los que se reían algunos responsables políticos. Un proyecto que, el Ayuntamiento de La Laguna pagó 18.000 euros a la empresa de esta multinacional de la que les comentaba hace un momento, y que después resulta que el Cabildo dijo que era absolutamente incompatible con las leyes de patrimonio que hay actualmente. Y esos 18.000 euros se pagaron y jamás se recuperaron. Después se hizo toda una intervención en la plaza que tuvo que ver con una movilización ciudadana, que me gustaría que fuera ya el cierre de esta charla. Esa movilización ciudadana frente a un proyecto defendido por los técnicos de esa empresa multinacional que gestionaba el casco histórico de La Laguna, defendido por los políticos que regentaban con una importante mayoría el Ayuntamiento de La Laguna, fue parado gracias a que de repente cientos de vecinos y vecinas del municipio, miles de vecinos y vecinas del municipio, se movilizaron cuando vieron que la plaza se iba a convertir en una especie de entorno de la Concepción 2, que como verán es un entorno urbano donde ha habido unas modificaciones bastante sustanciales con respecto a lo que era históricamente esa zona, ¿no? Donde desaparecía el escalón perimetral de la plaza de la catedral, los elementos que tenían que ver con la historia de ese espacio, un espacio público, un espacio donde toda la ciudadanía lo podía disfrutar, y que tenía que ver al final, pues mucho, por lo que nos comentaban los propios responsables políticos de aquel momento, con el interés de aquellos que ven en el patrimonio una oportunidad de colocar mesitas y tascas, que es, digamos,
una de las principales actividades comerciales en las que se ha especializado nuestro casco histórico, y no en el mantenimiento de unos valores por los que nos visitan miles de personas, decenas de miles de personas cada mes, en mantener un entorno que tiene que ver con siglos de tradición, un entorno donde además el casco histórico conviven, curiosamente, y uno de los elementos que fue valorado por los especialistas que vinieron a Canarias a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, donde convive el palacio de la élite con la casa terrena de las personas que muchas veces trabajaban en el palacio, pero que está justo a unos metros de ese palacio. Y eso no sucede en muchos centros históricos, y sin embargo, bien lo ha dicho Álvaro Santana Acuña, que es uno de los especialistas y que además tuve la fortuna de compartir estudios con él en la Facultad de Historia. Esta persona ha relatado precisamente la importancia que tiene ese casco histórico donde convivían las distintas clases sociales, y mantener en esa misma dimensión el casco histórico actual. Sin embargo, hemos visto, gracias a esas políticas vinculadas a la especulación con el patrimonio, cómo se ha despreciado absolutamente a esa arquitectura más humilde, esa arquitectura que para algunas lumbreras pues es de menor importancia, de menor relevancia que aquella otra que representa la de las minorías, como la habrá actualmente. Pero bueno, la respuesta está en que la ciudadanía, la sociedad, tome cada vez mayor conciencia del valor que tiene nuestro patrimonio, del valor que tiene nuestra cultura, del valor que tiene nuestra identidad, y empezamos a reivindicar en todos los espacios que sea necesario que se dote de los recursos que necesita la cultura, que necesita la preservación de nuestro patrimonio y que necesita también nuestra identidad, en la educación, en el entorno más cercano urbanístico, y también, por supuesto, en la creación cultural, incluso a nivel abstracto, ¿no? Es fundamental que como sociedad, como ciudadanía, tomemos conciencia de ello, y el ejemplo que les decía para finalizar de la Plaza de la Catedral creo que puede ser un guiño positivo sobre el futuro que nos queda, donde si dejamos esto en manos de aquellos que son al final dignos herederos del pasado, pues nos va a quedar una cultura pues de papel maché, una cultura de escenario hollywoodiense donde solo se preserva la fachada y detrás solamente queda el cartón piedra. Ojalá no vayamos hacia eso, sino logremos recuperar y trabajar en el sentido de generar todo un espacio que tiene que ver con la reivindicación de la cultura como uno de los elementos más importantes de nuestro futuro. Muchas gracias. Bueno, la verdad que formidable intervención, Rubens, y nos trae a la cabeza pues la tristeza de que en las pasadas elecciones, aquella noche pensábamos todos que ibas a ser tú el alcalde, porque tenía 6 representantes, 5 al PSOE, 3 por Tenerife, y nos llevamos después, pues, bueno, no chasco, no teníamos que haberlo esperado, ¿no? Que el partido de los socialistas mayoritariamente pues se vendía de esta manera tan terrible a los mediocres de Coalición Canaria. Es que te escuchamos y que si había gustaría ver, yo no recuerdo haber visto en un puto acto cultural a Ana Orama, ni a Fernando Clavijo, ¿eh? Bueno, sí, cuando van a presentar el acto porque organizan palabras, pero jamás. Yo digo que hace el ayuntamiento y reparte en determinados momentos. Punto 1. Punto 2. El patrimonio de un pueblo, nuestro pueblo, Canario Masí, no solo son las casas, no solo son los palacios, también el patrimonio natural. En la laguna la destrucción de árboles centenarios ha sido impresionante, la destrucción de árboles centenarios, no solo en lo que es las cercanías del núcleo de la población, sino en el extrarradio. Es que árboles me dan ganas de llorar. He visto árboles de más de 100 años a los que le han serruchado, ¿no? Por otra parte, también se comenta aquí, bueno, luego haré referencia al Centro de la Cultura, está todo el mundo de la cultura del sector primario, sea agricultura, ganadería o pesca. Hay un patrimonio ahí impresionante también.
donde hay infinidad de artesanos que se han dedicado, se dedican, y que el oficio artesanal pues está ya como sigue así. Por otra parte, que hablaste un poco de esos sectores económicos que manipulan la cultura o que se quieren hacer propiedad, yo voy a hablar directamente de uno, que me gustaría saber cómo el SICOP tiene en las dependencias del Ayuntamiento de La Laguna un espacio para ello. Cómo el SICOP dispone de dinero público, donde organizan cursos que valen un ojo de la cara, que no tienen ninguna validez académica, igual que hay un espacio en el Ayuntamiento de La Laguna para el SICOP. Perfectamente podría haber un espacio para el Centro de la Cultura Popular Canaria, que hace una labor 1000 veces más importante que el SICOP. Eso es una pregunta directa. Y luego, claro, la desintegración de nuestras señas de identidad como pueblo canario masí, toda la parte del antiguo, de nuestros antepasados, esa cultura que está todavía ahí en las raíces, aunque parezca que no. Y por último, les voy a poner un ejemplo de lo que está ocurriendo con las escuelas de arte que han ido, artes y oficios, que han ido cambiando su nomenclatura, su nombre, no sé por qué, con qué tipo de interés. Esas escuelas se crearon en su momento, igual que las facultades, las escuelas de bellas artes, para fomentar los oficios artesanos. Era un lugar donde se enseñaba a un artesano de la cerámica, la orfebrería, la plata, el textil, la madera, etc. Y eso ha ido en decadencia continuamente, decadencia. Hay 4 escuelas llamadas, que no les gusta decir, escuelas de arte y oficio. Una está en Lanzarote, otra en la isla de, como decía mi abuela, la isla de Canarias, otra en la isla de Tenerife y otra en la isla de La Palma. Y la desaparición hay de los estudios que tienen que ver directamente con el oficio artesanal es impresionante. Cierran ciclos, han cerrado ciclos en la Escuela de Arte Superior y Diseño de Gran Canaria, han cerrado ciclos que tienen que ver directamente con nuestro oficio artesanal. Aquí en Tenerife van camino también de cerrarse ciclos que tienen que ver con el oficio artesanal. Cada vez me encuentro con Juan Ángel, el único orfebre que queda en las Islas Canarias que mantiene las técnicas ancestrales de la orfebrería canaria, de la platería canaria. Y lo tenemos ahí, ya está jubilado, él me lo encuentro a cada momento y el desánimo es impresionante. También están la familia de los Wenceslados, artesanos que trabajan, hacen aperos para labranza y demás. Bueno, y entonces la pregunta que tengo ahí un poco bastante directa, vamos a ver, comentaste lo de la casa de mi bisabuela Madre María, una mujer que merecería un libro por todo lo que hizo en aquella época de la Guerra Civil Española, ¿no? No Guerra Civil Canaria, Guerra Civil Española, que nos involucraron a nosotros también en esa cultura. Entonces, vamos a ver, esto se puede parar. La corrupción en la cultura, se puede parar la corrupción en la cultura. Se está intentando privatizar la cultura, nuestra cultura canaria masí, con respecto a los parques esos etnográficos arqueológicos. Lo que le está ocurriendo al Centro de la Cultura Popular Canaria, perdona que lo vuelva a resaltar, porque es lugar que esto es un foco cultural, el único foco cultural de nuestra tierra que yo conozco en las 7 Islas Canarias, el Centro de la Cultura Popular Canaria, y no porque estoy aquí, es que es el único sitio que existe. Porque el Ateneo en decadencia, otro sitio por Las Palmas en decadencia también, y a pesar de los pesares, a pesar de los ataques, a pesar de la persecución continua al Centro de la Cultura Popular Canaria, ahí está la biblioteca, ahí está la librería, ahí están los actos que organiza en esta sala. ¿Sí? Es que es tanto lo que me toca, perdona Rubén, que me toca, y con respecto a la laguna, el desastre a todos los niveles que está ocurriendo en la laguna es impresionante, es impresionante. Perdona que me haya extendido, César, disculpa, pero es que me toca directamente la fibra por la parte que me toca. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Carlos.
Bueno, vamos a ver, ¿alguna pregunta más por aquí? ¿Ganas de preguntar algo? Había un compañero de casi de estudios, ¿eh? Yo lo diría, el pibito este. Yo lo que estaba pensando, sí es cierto, no desde los 10 años. Yo lo que estaba pensando es que creo que La Laguna es la mejor ciudad de Canarias, la mejor ciudad de Canarias para vivir, porque lo tiene casi todo. Hay muchísima gente que todos los días viene a La Laguna a verla y a pasear por ella. Y hay un detalle que a mí me preocupa, y es esa cantidad de casas tan grandes que hay abandonadas, derruidas, que afean La Laguna. Hoy me fijé que en esa casa grande que hay en San Agustín, al lado del instituto, la han arreglado, le han hecho un lavado de cara y ha cambiado y da gusto verla. Yo no sé quién lo hizo, si lo hizo el ayuntamiento, no sé quién lo hizo. Pero hay una cantidad de casas en esas circunstancias que todo el que viene y ve eso se va con una mala opinión de La Laguna. Yo no sé quién debería tomar parte, acción en esta cosa, ¿no? Pero a mí eso me preocupa mucho. Muchas gracias. Vamos por aquí a ver don Domingo Delgado. Buenas noches. Ajútela. Yo le voy a decir una cosa. Usted habló de la homogenización de la cultura. O sea, la cultura española. No es la cultura canaria. Porque yo diferencio las dos culturas, pero lógicamente. Pero el pueblo ya no está homogenizando la cultura España, la que homogeniza la cultura, porque esto es una colonia. Y las colonias harán lo que le plantean los grandes terratenientes. El dinero siempre planteará eso, porque la única manera de hacer, como lo dice, vamos a extendernos un poquito. No voy a hacerlo el amigo aquí. La pregunta va a ser sencilla. ¿Usted cree que la cultura canaria está en la casita, las iglesias, esas cosas? Eso no es la cultura canaria. Eso es la cultura española, que la han puesto aquí. Eso no es la cultura canaria. La cultura canaria es otra cosa. Lo que pasa es que no la quieren ver, la quieren tapar. La taparán siempre. Nada más, esa es la pregunta. Gracias. Gregorio Hernández. A Urcelán. Bueno, ya han dicho muchas cosas referentes a la cultura canaria. Yo creo que la cultura está en muchas cosas. Por ejemplo, en recuperar para los canarios los nombres de las calles, no con los nombres de los genocidas como Alonso Fernández de Lugo, Pedro de Vera, Juan Rejón y todo eso, que fueron unos genocidas y que por supuesto invadieron un país y una cultura para hacerla desaparecer. Y dentro de esa cultura pues está la lengua, de la que menos mal que quedan los topónimos, en su mayoría en todas partes del archipiélago canario. Entonces, ¿cómo se podría considerar la lengua esta desaparecida? La lengua la hablan 30 millones en el continente y que aquí se hablaba también en Canarias, y sin embargo, ¿cómo podríamos, digamos, influir en nuestras autoridades, que yo no las quiero por eso mismo, porque no nos representan, digamos, al gobierno central? Y de hecho ahora están todos arrimados al PP, que es el que gobierna en Madrid, norma que esto ni es canario ni es nada. Entonces, de qué forma podríamos hacer para recuperar nuestra cultura ancestral, nuestra lengua, las cuevas de nuestros ancestros, por ejemplo, de Bencomo en la Orotava? Creo que van a hacer algo, no lo sé, de repente tú tienes más conocimiento al respecto. En Gran Canaria lo único bueno que hizo el Soria, que todo es malo, fue fomentar, o no sé si lo fomentó, o de alguna forma, la cueva pintada de Galdar, que es una maravilla, ¿no? Cómo construyeron nuestros ancestros canarios aquellas construcciones, de qué forma colocaban los bloques de una forma que no tienen envidia ninguna de las construcciones de hoy, porque están, digamos, colocados de la misma forma, los bloques de la misma forma,
Y luego pues también que no vivían solamente en cuevas, vivían en construcciones hechas de piedra, y la cultura de la piedra, ¿no? Si había letreros por todas partes de nuestra lengua ancestral, digamos en carácter tifiná, no podemos decir que eran analfabetos, no estaban en la prehistoria, estaban en la historia. Yo tengo conocimiento de que iba a la escuela, de que la historia empieza cuando hay testimonio escrito. Entonces, todo eso forma parte de nuestra historia y sin embargo se ignora, ¿no? Bueno, quizá se me quedan muchas cosas, pero de momento me gustaría pues eso, comentar eso y de qué forma se puede reclamar esa recuperación. Otra cosa es, por ejemplo, que antes había, en tiempos de cuando era alcalde Clavijo, no sé si fueron los socialistas, creo que fue Abreu, que puso paneles para libre disposición para cultura y para el que quisiera publicar allí algo. Todo eso desapareció de la noche a la mañana. Solamente en Santa Cruz hay los cilindros esos donde colocan los actos que interesan al negocio de los espectáculos, pero que no interesan para nada al pueblo en general, sino que necesitamos unos espacios, unos paneles para la libre expresión, que así se llama. Me gustaría que me dijeras si eso dentro de las ordenanzas municipales está, que haya sitios para la libre expresión, porque de lo contrario, pues este pueblo sigue mudo, ¿no? No solamente en su lengua, sino también en su expresión de diversas maneras. Pues nada, podría decir del teatro, de muchas cosas. Menos mal que el centro, como decía aquí el compañero Carlos, el Centro de la Cultura se cuida de editar los libros que reflejan nuestra cultura, pero yo creo que haría falta fomentarla más aún. Muchas gracias. Tane Mirgulan. Muchas gracias. Emilio Acosta, ¿algo que decir? Bueno, en primer lugar, el amigo Rubén manifestó algo con respecto a a lo que vemos, por ejemplo, a la cultura canaria como una cosa marginada, que incluso la palabra mago se dice en plan despectivo, ¿ya? Y todavía se sigue diciendo. Cuando queremos joder a alguien, pues le mandamos ese santo. Una de las cosas, por ejemplo, que también me preocupa a mí mucho es, supongamos, el caso del Santuario de las Nieves. Según dijo una vez una charla que asistí en La Palma, ¿cómo se llama este hombre, coño? El arqueólogo de allí, del Valle de Aridane y eso y tal, decía, por ejemplo, que el santuario había sido situado encima de lo que fue un santuario a su vez, guanche, ¿ya? Como hicieron también los españoles en el Cusco, donde pusieron, por ejemplo, la iglesia de la compañía jesuita encima del santuario incaico, también el convento de Santo Domingo también está sobre un santuario incaico. Y después también algo que me llama mucho la atención, cuando yo recién vine en la migración había ido con un amigo a Garafía a ver, por ejemplo, las pintadas que habían ahí, ¿cómo se llama esto? La redondela esta y tal. Y había, por ejemplo, seguramente con el turismo impuesto, que a lo mejor no lo vigilaban, pedazos que le habían quitado ya y se los habían llevado para otro sitio. El pasado mes hubo una charla, debate abajo en el Museo del Cosmos, y le dije a don Antonio, el director, puesto que se estaba celebrando el Día Internacional de los Museos, le dije, don Antonio, ¿usted no cree que los museos es la caja de caudales donde se pone lo robado? Se molestó un poco, porque si usted va, por ejemplo, a un museo de Londres, va a encontrar más piezas arqueológicas de Egipto que en el propio Egipto. No se llevaron las pirámides porque pesaban mucho, ¿no? Pero así es. Después, por ejemplo, otra de las cosas que me llamó mucho la atención de la laguna nuestra es
el desastre que hicieron en la plaza de abajo. ¿Cómo es posible que hayan metido el emplasto aquel que hicieron con el juzgado que pusieron ahí? Después también está todavía por hacerse el mercado, que era precioso. Daba gusto de pasearse un domingo por dentro, aunque no fuese a comprar, por dentro de la tienda de ahí. Y cómo han hecho un desastre, pero tremendo, Rubén, ¿ya? Después, por ejemplo, algo que me gustaría, puesto que ustedes están metidos en cultura y eso, ojalá que traten de recuperar la Capitanía General para hacer un museo de la memoria histórica, que sería un favor grande que le haríamos a una persona que venía mucho por aquí, que era don Alfredo Medero, ¿ya? Y ojalá que se lograra. Y algo también, por ejemplo, vamos a ver, que me llama también mucho la atención es la cuestión de lo poco que fui a la escuela primaria. Yo soy de los que trabajó mucho con una guataca, ¿ya? Resulta ser que en aquellos tiempos de rayas y eso, que era lo que nos ponían de libros, se hablaba de los ríos peninsulares, pero nada de los barrancos nuestros y eso. Cuando me preguntaban por allá, por América, que fui emigrante, sobre algunas cosas, por ejemplo, de topónimos de Canarias y tal, yo me quedaba hasta oscura, ¿ya? Y no puede ser que las generaciones venideras, ahora que han descubierto la cuestión de los móviles y todas esas cosas y tal, que se les vaya a ir, digamos, de la memoria todo lo que tenemos en nuestra cultura. Nada más, ya. Muchas gracias, Rubén. Y mira, ojalá que en la plaza de ahí de La Laguna, en la plaza de San Juan, había como 8 hoyos posibles de árboles, han venido y los han tapado, pero con cemento, ¿ya? ¿Cómo es posible? Estamos ya desertizando las islas. 16 millones de turistas que vienen aquí, 16 millones de cagadas, con las 2 millones y pico que tenemos. ¿Qué más vamos a tener nosotros bueno aquí, como para comer el pescado? Bueno, no sé si aquí el amigo Juan Ramón, algo que preguntar, Juan Ramón Chávez del Empaquetado Televisión. Pues sí, bueno, vamos a ver. Yo quisiera hacer una especie de recapitulación más actual de lo que está sucediendo con la cultura en Canarias, ¿no? Sabemos que los medios de comunicación, Rubén, son pieza fundamental en todo este entramado cultural y en todo el desarrollo cultural del pueblo Canarias. Los medios de comunicación, salvo excepciones, ellos, ¿no?, el más representativo, bajo nuestro punto de vista, porque es el que más solera tiene y el que más años lleva, pues, digamos que difundiendo la cultura popular en nuestra tierra. ¿Qué papel estimas tú que deben de ocupar o deben de desempeñar los medios de comunicación en las Islas Canarias? Sabemos cómo están funcionando, esto no es nada nuevo, yo no voy a descubrir nada nuevo, y si es pertinente abrir más espacios de participación y de expresión del pueblo canario. Gracias. No sé si el compañero realizador del Empaquetado quiere preguntar algo. Decirle a Rubén que yo tengo la camiseta esa que no es del 3, es del 2, y es lamentable que sea un 2, que debería ser un 50% por lo menos, cuando el ser humano, la mitad es materia y la mitad es espíritu, que se destine esa miseria a la cultura desde siempre. Pues nada, reivindicar eso, que hay que aportar más dinero, y lo están viendo otros países, que la cultura aporta demasiado a la economía, y nosotros nos estamos quedando muy atrás y estamos recibiendo migajas simplemente. César, gracias. Una cosa pequeñita. ¿Sí? Una cosita pequeñita. Espera que me lo pide Gregorio. Mira, decía aquí el compañero Emilio Acosta, a Las Nieves. En los alrededores de la ermita de Las Nieves hay cazoletas y hay canalillos donde los aguaritas ofrecían a la divinidad. Más de bonito que está grabándose la cámara y está grabándote la ofrecían a la divinidad productos de la tierra para conseguir lluvia y para también mejorar toda su situación sociopolítica o su vivencia, ¿no? Nada más, gracias. Bien, Carlos Rocadio de nuevo. Sí.
es una cosa breve, que es cultural, que no solo son las casas, ni los edificios, ni los palacios, está todo el mundo rural, todo el mundo de paisaje rural. Y ahí hay una cosa que me impresionó, porque hacía mucho tiempo que no iba, y a partir de encontrarme con ese aspecto, ese atentado a la naturaleza, pues no voy más, ¿no? Y antes iba con mucha frecuencia, el llano de los viejos, aquí en el Monte de las Mercedes. Se apropiaron de un manantial natural y de agua, metieron allí un mamotreto que yo no sé cómo la gente no iba allí con martillos a romper aquello. Se apropiaron de todo el frente del barranco que caía toda la cascada del manantial. Me cogí un cabreo que a partir se lo comento a la gente, ya no voy más por allí, ¿no? Pero es impresionante los atentados a la naturaleza. Como estamos hablando un poco también, ha centrado un poco, es impresionante. Vayan un día al llano los viejos, si tienen el recuerdo de haber ido allí y beber agua de la cascada natural del río, de ese nacimiento que había, cómo se han apropiado de eso. Bueno, un par de cosas más de alguna sugerencia de oyentes. Y por otro lado, nombraba antes Carlos Leocadio lo de lo de ganas de llorar, y yo recuerdo ver llorando hace unos días a una señora de aquí enfrente porque han empezado a tirar árboles y demás, incluso a las aceras aquí, al ladito. Perdón, para cambiar de micro, parece estar con las baterías bajas el otro. Entonces, estaba la mujer llorando, bueno, después nos enteramos de lo que es, ahora se están reuniendo, y era porque están, parece, reduciendo las aceras y tantos otros árboles para ampliar la carretera para que puedan entrar los camiones a llevar el gas al San Lázaro y demás. Hoy precisamente los vecinos están reunidos arriba en la primera planta, los vecinos tratando ese tema. Segunda cuestión, el tema, a uno le sorprende el que la cultura tenga, qué sé yo, tenga esa pesada losa de las personas que han orientado en gran parte de la cultura hacia el tema, para llamarlo de élite, ¿no? Me acuerdo cuando lo que se hacía el gobierno de Canarias prácticamente en los primeros años era, como estaba Jerónimo Saavedra y tal, era el Festival de Música de Canarias. Yo me acuerdo de ver que varían, así que era algo así como 15 millones de pesetas de aquella época, la Sinfónica de Londres, y el mismo año traían a la Filarmónica de Londres también, con también una cantidad de dinero equivalente, ¿no? Y el contraste con, qué sé yo, Rafael Salazar, un intelectual venezolano cojonudo, definía la cultura como la representación de aquellas actividades que han nacido de la propia realidad del pueblo. Representan sus intereses y se enmarca en la definición de su futuro. O sea, en definitiva, la cultura es eso. Y yo creo que tú lo has orientado perfectamente en esa línea. En representación de aquellas cuestiones que han nacido en la propia realidad del pueblo, representan sus intereses y se enmarcan en el proceso de construcción de su futuro. Y uno se asombra de que ver, pues, lo de Tintaya, ver uno Chillira, gente intentando destrozar la montaña de Tintaya, uno se queda asombrado de cómo muchos artistas han ido derivando a estas cosas, ¿no? A estas visiones, uno dice, pero ¿qué hace esta gente, no? ¿Qué alocados están? Lo de la Constitución, uno lee la Constitución, bueno, todos los ciudadanos tienen derecho a un trabajo, sabemos realmente que es mentira, a una vivienda, sabemos que es mentira, la gente se suicida, coño, porque los desahucian y tantas cosas. No lo mismo con la cultura, el acceso a todo el mundo y tal y cual, no se queda asombrado de que haya gente ahí con Cataluña está pasando, los constitucionalistas son los que dicen que defienden la Constitución, pero bueno, será lo que les salga, ¿no? Porque la Constitución, ¿no? Si defendieran la Constitución estarían efectivamente luchando por una vivienda para todo el mundo, luchando porque una cultura y una educación para todo el mundo, por una sanidad para todo el mundo y tantas cosas que nada tienen que ver con la sociedad esta de la corrupción, esta sociedad que llaman capitalista de la corrupción y de tantas cuestiones, ¿no? Y con respecto a la memoria histórica que citabas antes, yo me quedé asombrado el otro día, que no conocía esto. Sabemos que tenemos ahí en la avenida Naga soportando el monumento a Franco, ¿no? Sin que se tomen medidas al respecto, y lo que costó lo de las raíces, coño, cuántos años costó ese tema. Pues el otro día voy al hospital de la Candelaria, salgo y al salir por la puerta principal, enfrente está una parada de taxi y ahí están los bloques de la Juan 23, de la urbanización Juan 23, y veo un mural, vamos, un relieve ahí
que pone el escudo de la falange. En este momento el escudo de la falange, me quedé asombrado y aludía al 1966, cuando se hizo la urbanización y demás, y que los sindicatos, no sé qué. Pero me asombra, ¿no?, que ni esas cosas sencillas se pueden quitar con mucha sencillez, se quite. Y lo último sería esto, cómo si dejamos que los niños, y próximamente supongo que las niñas se incorporarán a querer ser también policías, a querer ser futbolistas y todas estas cuestiones, pues qué mundo nos espera, del que ya estamos viendo esa evolución a la ultraderecha terrible, ¿no? O sea que el señor Franco y demás estaría disfrutando de ver cómo 42 años después de morir, pues todavía estamos en un neofranquismo, pero franquismo, ¿no? Tienes un ratito, tienes tus 20 minutitos ahí para terminar lo que quieras. Y agradecerles la verdad que son muy interesantes todas. Antes hablaba César de la falta de políticos en los actos culturales y también incluso la falta de interés por la cultura en general, y eso lo estamos viendo, ¿no? En estos últimos 2 años estamos haciendo un esfuerzo, compañeros y compañeras, María José y Daira, que hemos presentado en el Salón de Pleno iniciativas que son al final elementos de resistencia ciudadana, no son invenciones, sino que son colectivos concretos que lo que están reivindicando, reclamando es que se le dé de los recursos necesarios, pues, por ejemplo, para tener una escuela de música en condiciones, la escuela de música que atiende a varios centenares de niños y niñas y que todavía sigue siendo un espacio que no es del todo cercano a la mayoría de la población, porque no hay mucha población en nuestro municipio, por desgracia. Es uno de los 3 municipios con mayor índice de pobreza de Canarias, que se pueda permitir el lujo de una familia pagar 400 euros matrícula por un instrumento. Y eso a lo mejor son los elementos que tenemos que garantizar la accesibilidad. En ese pleno decía, bueno, es que claro, la ley económica del Ayuntamiento de La Laguna no puede dar los recursos que nos gustaría para hacer todo ese tipo de acciones. Y fueron los mismos concejales, que apenas un año y medio antes habían aprobado con su voto aumentar en 240.000 euros anuales el gasto destinado a los grupos políticos municipales. Solo 2 grupos políticos municipales renunciamos a esos 30.000 euros anuales que se daban a los grupos políticos. Solo 2 renunciaron. Votaron, igual que algún uso le estarán dando. Será también para la política de enchufe. Lo mismo con las bibliotecas, las salas de estudio. Personas que piden tener salas de estudio en sus barrios, que necesitan, se están preparando, están trabajando por el día, atendiendo a su familia, y por la noche tienen que ir a estudiar a la sala de estudio porque quieren una vida mejor, tienen derecho a una vida mejor, y no tienen una sala de estudio donde ir, o no pueden estudiar en su casa por el motivo que sea. Esos colectivos al final están reivindicando espacios para la formación, para el aprendizaje, para la mejora como seres humanos. Hablando de espacio, y lo decía Carlos, el documento estaría maravillosamente bien expuesto en un centro de interpretación del municipio de La Laguna, que es algo que está establecido en la ley, los centros de interpretación vinculados con los ámbitos de patrimonio de la humanidad, un lugar donde tú, además de conocer la historia del casco histórico, también conozcas también todo el entorno natural, todo el patrimonio que rodea a ese casco histórico, y que además pueda ser disfrutado no solamente por quienes nos visitan, sino también por la propia gente de nuestra tierra que quiere conocer su pasado. Y ese centro de interpretación está todavía en los sueños de algunos pocos, porque desde luego la administración no tiene la menor intención, y se ha pedido incluso, por ejemplo, un edificio que es público como el Palacio de Nava, intentar aprovechar un pequeño espacio, destinarlo para eso. Se habló en algún momento de la Casa Anchieta, otro edificio público rehabilitado en el año 2003, y que todavía a día de hoy ha estado sin uso, salvo un momento en el que se le dio totalmente gratis el Obispado de La Laguna cuando el incendio del Obispado. Espacios públicos infrautilizados, por desgracia, muchos de ellos además edificios de valor histórico, pues en La Laguna tenemos de sobra. Tenemos en la antigua iglesia de San Agustín, que es un buen ejemplo de ello.
los restos de cientos de antiguos laguneros y laguneras que fueron enterrados en esa iglesia están al aire libre. Desde el año 85, en el que algún lumbrera del Obispado de La Laguna decidió meter una pala mecánica en los restos de esa antigua iglesia, levantar todo el suelo y sacar a la superficie lo que allí estaba enterrado. Ahora se supone que hay un proyecto para recuperar ese espacio, después de mucho reivindicar. Los árboles históricos y monumentales, otra iniciativa que también se ha llevado, poner en valor los 43 árboles que están en el catálogo del Cabildo, y de esos 43 árboles, ya, y bien lo decías, hay algunos que ya no están, ya han desaparecido, árboles como una de las araucarias centenarias de la calle Viana, o las palmeras de abanico de la Plaza de la Catedral, 2 de ellas ya no están, y en breve probablemente el drago del Seminario, uno de los dragos probablemente más antiguos del archipiélago, pues también desaparecerá porque no tiene vino de mejora ni de mantenimiento. Y ese patrimonio vegetal tiene que ver también con la identidad, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con los usos del territorio, y debe ser preservado. El sector primario, desde luego, ha sido uno de los grandes baluartes de la identidad cultural de nuestro pueblo, sin duda. O sea, la identidad cultural canaria está marcada por esa mayoría de la población que se dedicó, pues, a la ganadería, a la agricultura, a la pesca, donde multitud de elementos, pues, confluyeron, pues, para poder dar forma a muchos elementos que ahora, por ejemplo, tienen forma también de artesanía. La artesanía tradicional, casi toda está vinculada, por no decir vinculada, a ese sector primario. Mi abuela le decían en los años 60, 70, le decían, bueno, la señora está loca, va a ir, ella de Vallehermoso, editó además por el Centro de la Cultura un libro de las loceras del cercado, y ella en los años 60, en los años 70 iba a hablar con Guadalupe Niebla, una señora que vivía arriba en el cercado, en La Gomera, que era heredera de una tradición milenaria, de una tradición que tiene que ver con un trabajo hecho por las mujeres, la artesanía, la cerámica, en la cuenca del Mediterráneo es una tradición básicamente masculina. Toda la cerámica a torno está realizada básicamente por hombres, pero en el ámbito norteafricano, Yamasí concretamente, las mujeres son las protagonistas de la cerámica. Y aquellas loceras fueron durante siglos estigmatizadas, y había tradiciones, había elementos que tenían que ver con la impureza del manejo de la tierra y del trabajo del barro. Y en esos años 60 y 70, pues bueno, mi abuela fue una de las que fue a aprender, y gracias a eso aprendió el oficio de alfarera, del que, bueno, hizo gala durante muchísimo tiempo, y además pues participó en el año 83 en algo que fue histórico, ¿no? Seguramente se acuerde del Congreso de Alfarería Popular Canaria, que se celebró en La Guancha, donde se juntaron un grupo importante de las alfareras, de las últimas alfareras herederas directas de esa tradición que decía antes milenaria, y que se encontraron justo en ese momento mágicamente con personas jóvenes interesados en la identidad, interesados en recuperar y mantener la historia de nuestro pueblo, y que estaban empezando a aprender, la gente del Alfar, gente de muchos centros de espacios de trabajo vinculados a la alfarería, y que hicieron en ese congreso toda una serie de acuerdos que hablaban, bueno, vamos a poner en marcha la recuperación de los grandes alfares que tuvo el archipiélago canario, que eran lugares que exportaban cerámica, incluso a América. Las alfareras de Candelaria y las de San Andrés fueron centros de exportación de cerámica por la alta calidad que tenían. Esos proyectos siguen durmiendo en alguna gaveta, y hubiese sido un elemento muy interesante de formación, de salidas laborales y de atractivo para muchísima gente. Bueno, es un sector, desde luego, fundamental. Todo lo que pasó en el siglo XX en el archipiélago, en el sentido de reivindicar lo que es nuestro, y los creadores que a través de su poesía, Pedro García Cabrera, Lescano, tanto, empezaron a mirar
también a lo que es el entorno, a lo que es nuestras tradiciones, nuestra herencia. Y por supuesto el Centro de la Cultura Popular, que nadie duda, y yo por lo menos he sido beneficiado del Centro de la Cultura Popular Canaria gracias a ese puesto que tenía en el rastro todos los domingos, en el rastro de Santa Cruz, porque uno que se portaba bien normalmente, las 200, 300, 400 pesetillas que le daban siendo muy jovencito, antes de entrar a la universidad, mucho antes de entrar a la universidad, los fines de semana yo me las gastaba en libros, porque nunca he tenido otro vicio. Y la verdad que los libros del Centro de la Cultura forman parte muy importante de mi biblioteca y me han ayudado a formarme como persona, y yo creo que muchas generaciones ya de canarios y canarias se han formado gracias a los libros del Centro de la Cultura Popular Canaria, gracias a los discos del Centro de la Cultura Popular Canaria y al trabajo de gente que soñó que era posible recuperar, mantener, dignificar la identidad y la cultura en nuestra tierra, y que han dado todo, que lo han dado todo, y que bueno, que ven que bueno, al final dándolo todo pues no reciben nada, y otros que no dan nada lo reciben todo. Pues parece que eso es lo que manda la administración. Al final los afortunados y las afortunadas son aquellos que no tienen nada que ver con el beneficio cultural. Hablabas antes del tema de la orfebrería, ediciones que se han ido perdiendo, igual los latoneros, gente que yo recuerdo en las ferias de artesanía, porque otra cosa no, pero como no había muchas posibilidades de conciliar, pues mis padres, a mi hermana y a mí, nos llevaron por un montón de ferias de artesanía de la isla de Tenerife, no se atrevieron a llevarnos más allá, pero uno veía gente ya muy mayor que venía y decía, oye, porque intenté tener un chico ahí de aprendiz, a ver si para mantener el oficio, de mantener los materiales que tenían que ver con por ejemplo, las albardas, los burros y demás, no había manera. O sea, y el señor, lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer, prácticamente llorando, diciendo, bueno, es que conmigo, mis hijos ya están en la construcción, no van a seguir esta tradición, y conmigo se muere esta práctica artesanal. Y no tengo a nadie que le pueda yo transmitir eso, y el hombre quería transmitir esa tradición, igual que latoneros y bueno, tantos oficios tradicionales que por desgracia van desapareciendo de forma inexorable. Son bibliotecas auténticas, bibliotecas vivas, que son también parte de nuestro patrimonio y que se están perdiendo. Y eso ha pasado y sigue pasando, sin que se le dé una continuidad, más allá del trabajo voluntarista, del trabajo generoso de aquellos que, bueno, a través de los libros, a través de otros elementos de recopilación, de documentales, de las grabaciones, pues han intentado preservarlo, ¿no? El elemento arqueológico se ha hablado en diversos momentos. Forma parte de los bienes de interés cultural, sin duda. En La Laguna tenemos dos grandes ejemplos de patrimonio arqueológico, la Barranquera y Agua de Dios. El barranco de Agua de Dios, el que está justo, compartimos con Tegueste. Dos yacimientos magníficos y que sin embargo, bueno, pues han sido objeto también de un olvido continuado, donde se le preguntaba a los responsables políticos que estaban incluso vinculados territorialmente, en el caso de la Barranquera, sobre el futuro de esos espacios, y decía, no, si eso tanto interés no tiene, eso tarajales, y es verdad que hay algunos escombros, pero no pasa nada. Y eso están en las actas del pleno. Un concejal del Ayuntamiento de La Laguna hablando de un bien de interés cultural de todos los canarios y canarias, diciendo que bueno, tampoco merece tanto la pena si eso está ahí y nadie se acuerda que está ahí uno de los mejores poblados guanche de la isla de Tenerife. Bueno, nada, aquí es verdad que ha habido, y antes lo comentaba, un trato muy diferente al que se ha dado en la isla hermana de Gran Canaria, donde hay que reconocer que hay muchos yacimientos que han sido bien tratados, donde tú puedes ir, encontrarte un panel que te interpreta qué yacimiento es, qué es lo que estás viendo, que tienes unos herramientas, que tienes a guías que te puedan explicar qué eran esos lugares y el valor que tenían. Eso, por desgracia, no ha pasado en Tenerife. El señor comentaba antes del todo el potencial que tiene un municipio como La Laguna, y desde luego lo comparto. O sea, yo soy de esa parte de la población cada vez más importante del municipio de La Laguna,
que vive en La Laguna porque quiere vivir en La Laguna, no porque no le queda otro remedio. O sea, yo he decidido vivir en La Laguna y quiero que mis hijos, espero que mis hijos quieran seguir viviendo y puedan seguir viviendo en La Laguna, por lo menos aquí en Canarias. Vamos a ver, porque la cosa, la verdad, que a veces no pinta demasiado bien. Pero en otros ámbitos, las ayudas a la rehabilitación, que es lo que explica, por ejemplo, que se recupere esa vivienda, esa edificación, que en los años 60, 70 hay fotos de la romería de San Benito, donde se ve esa casa poblada, con gente asomada a las ventanas, esa casa llena de vida, con oficios tradicionales alrededor, en la planta baja, que todavía, bueno, daba un servicio a los vecinos y vecinas de la zona. Pues esa casa que quedó abandonada ahora se está recuperando gracias a presiones, como la que hemos hecho también desde el Salón de Pleno de La Laguna, para dotar de recursos al ayuntamiento para poder subvencionar y colaborar con los propietarios de esas edificaciones para que les, entre comillas, merezca la pena, dentro de la visión que tienen a veces los gestores del patrimonio, para que les merezca la pena conservar y preservar esa edificación. Estamos muy lejos de lo que se está haciendo en otros ámbitos, como en Santiago de Compostela, donde tiene un proyecto desde hace muchos años ya, donde los propietarios de viviendas con valor histórico entregan al municipio esa edificación, el municipio recupera, rehabilita completamente ese edificio y durante una serie de años le da un uso social, lo pone en alquiler, un alquiler a un precio asequible, para que los núcleos también de población no se queden despoblados, no se conviertan en esos espacios sin ningún tipo de vida, sin ningún tipo de identidad, como en algunas zonas del casco histórico ya se está viviendo, ¿no? Donde solo hay oficinas y comercio, o tascas principalmente, que parece que es una de las actividades que se está expandiendo tremendamente. Ahí en Santiago de Compostela están invirtiendo en eso y han logrado un casco histórico pues que está recuperando, que prácticamente el 95% de ese casco histórico está recuperado. Nosotros podemos tener en la calle San Antonio mismo, de aquí en La Laguna, tú entras y una de las entradas principales, y que ve uno, pues a izquierda y derecha, edificios pues casi en ruina absolutamente, y que ahora mismo no tienen demasiado futuro. Edificios que estaban condenados por un proyecto que había en los años 60 que pretendía construir algo asimilable a la Avenida Trinidad por esa misma vía, algo que hubiese sido tremendamente impactante, y que por suerte, eso sí, la situación económica bastante negativa que tuvo en los ayuntamientos de la década de los 60 y 70 en La Laguna, por suerte preservó buena parte del patrimonio, porque también querían hacer lo mismo exactamente con la continuación de la Trinidad hasta la Plaza del Cristo, que hubiese sido un desastre absoluto, o el proyecto que el cronista oficial del municipio de La Laguna ha comentado en varias ocasiones, tenía para que uno de los conventos de La Laguna, que es bien de interés cultural, pues se convirtiera en un bloque de edificios, que también estuvo a punto de suceder eso en los años 60. La memoria histórica, sin duda, tiene distintas facetas. Tiene la que conocemos a través de la ley de memoria histórica, vinculada con el golpe fascista y las consecuencias del golpe fascista. Lo hemos reivindicado en numerosas ocasiones también en el Salón de Pleno. Y tiene también que ver con una situación de genocidio que se vivió en nuestro archipiélago hace ya más de 500 años. Tiene que ver con esos nombres indignos que hay en algunas vías y plazas de nuestro municipio y de otros ámbitos, de personas que, bueno, que en otras latitudes probablemente no merecerían un recuerdo, o al menos merecerían que la gente sepa quién eran señores como Juan de Vera o como el señor Alonso Fernández de Lugo, y lo que hicieron, porque fueron en algún caso incluso objetos de sentencia de los monarcas de aquel momento, que consideraban que habían hecho tropelía. Imagínense los reyes católicos diciéndole, que estaban buenos también, diciéndole a Alonso Fernández de Lugo que estaba cometiendo tropelías con los guanches de los bandos de pases, como pasó, y hay testimonio sobrado histórico. Hay una reivindicación sin duda del pasado que creo que nos dignifica y que es necesario. El trabajo, por ejemplo, que se hizo a través del Sindicato de Estudiantes Canarios, pues generó en su momento, gracias a la sensibilidad que hubo en el rectorado, que había en aquel momento también en la Universidad de La Laguna,
pues crear espacios como con la Cátedra de Estudios Almacín, que también entronca con una parte de nuestra historia que no podemos olvidar y que es, bueno, una historia que se ahonda en el pasado y que fue transformada de forma radical una vez se produce la colonización. ¿Qué somos nosotros ahora? Pues el objeto al final de esa colonización. Y eso también es importante. No podemos decir que todo el aprendizaje, todos los elementos que nos han llegado de portugueses, de andaluces, de flamencos, de judíos, de los negros y moriscos, que fueron el 10% de la población en ese inicio de la colonización en nuestro archipiélago, el 10% de la población, cuánta sangre negra y morisca no irá por nuestras venas en este momento, y de algunos que se creen muy europeos, seguro que les pasará. Pues eso está ahí y forma parte también de nuestra identidad. No podemos dejar nuestra identidad convertida en algo de museo. No podemos ver nuestra identidad únicamente en algo que tenemos que rescatar como si fuera una excavación arqueológica, sino que es algo vivo que tiene que ver con lo que pasaba aquí ayer por la tarde y lo que está pasando en este momento, porque ahora estamos creando la identidad de las generaciones futuras también. O sea, esa identidad se mantiene viva, no es algo que está muerto, que está en una urna, que está metido en un museo. Se hablaba antes de lo de la cueva de Bencomo, desde luego es un ejemplo perfecto de lo que no se tiene que hacer, Gregorio lo comentaba, de lo que no se tiene que hacer con el patrimonio, un desastre tremendo con respecto al maltrato que se está sometiendo al patrimonio histórico y los paneles culturales que comentaba. Yo creo que bueno, está dentro del reglamento de participación ciudadana la obligación de tener en cada distrito paneles informativos para que la ciudadanía, bueno, pueda expresarse libremente. Eso es verdad que hubo una intentona y esos paneles duraron, bueno, un suspiro, desaparecieron y actualmente pues no hay esos espacios, y en el nuevo reglamento de participación municipal tampoco tienen la menor intención, porque ellos ya lo arreglan todo con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, que son muy importantes, que hay que aprovecharlas, pero que no llegan a todo el mundo, que también es importante tener ese espacio directo. Interesante la reflexión de Emilio con el tema del vínculo que se creó y que debería ser también estudiado y bueno, ha sido investigado en algunos casos en la Universidad de La Laguna y en otras universidades, entre los elementos religiosos precoloniales y los que posteriormente, con la colonización, se utilizan esos espacios, se reutilizan esos espacios vinculados con la población que vive en ese entorno, que le da un valor, digamos, importante a esos ámbitos, pues han cristianizado, igual que pasó en América Latina. Eso no es nada nuevo. O sea, realmente muchas de las cosas que después pasaron en América Latina primero se practicaron en el archipiélago canario y se forma parte de nuestra historia colectiva como pueblo. El Santuario de las Nieves, el pino en Teror, una virgen que aparece en un pino, y en la tradición de adorar a los árboles forma parte del mundo así, del mundo bereber. La Iglesia de Gracia, que en su entorno tiene y tenía elementos que tienen que ver con los grabados guanche, almirico, la misma santuario en Punta Llana, en La Gomera, de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada justo sobre yacimientos de los antiguos gomeros. Bueno, nada es casualidad. La cueva de la pólvora en el Hierro, donde estaba la Gran Faibo, y vinculada también a la primera iglesia que tuvo la isla del Hierro. Esos elementos son dignos de estudio y de hecho también dignos de ser conocidos. Y el expolio, que también se está sufriendo en estos momentos a nivel internacional con todos los conflictos bélicos que hay en el Oriente Próximo, que está siendo toda una fuente, pues bueno, de nuevas colecciones privadas, principalmente de bienes que deberían ser bienes de la colectividad, pero también aquí en el archipiélago, por desgracia, recordarán hace unos años en el Gulag, en el Hierro, paneles enteros que fueron robados, que los encontraron en un velero rumbo a Alemania, que nos iban a utilizar en algo que no tiene nada que ver con el patrimonio colectivo. Y el respeto también a lo colectivo tiene que ver con la obra del juzgado, que desde luego yo creo que ha sido cuestionada con más que razón, porque es un impacto visual, y con lo que puede pasar
si se aplica al final el proyecto de obra del mercado, que evidentemente el mercado hace falta, necesitamos recuperar también parte de la identidad. La recoba de la laguna es parte de la identidad colectiva, es parte de la forma de vida y de las tradiciones de nuestro pueblo, de nuestro municipio, y tenemos que recuperarla y sacarla de la jaiba en la que está en la Plaza del Cristo de hace ya 10 años, cuando les prometieron que en 3 años, que no se preocuparan, que en 3 años volverían a estar otra vez en ese ámbito, pero en ese ámbito ahora que están haciendo hoteles, y los hoteles y los recoberos y recoberas son mala mezcla, y no sé quién tendrá más poder en este momento, pero sospecho que los hoteles. Vamos a ver si logramos tumbar la mano hacia el lado de los recoberos y recoberas y de la gente que sigue pensando en ese comercio de cercanía, de proximidad, que tiene que ver también con todas las prácticas que estábamos comentando. La necesidad de construir un museo también de la memoria, espacios para la memoria, eso es fundamental sin duda. Necesitamos que se pongan en marcha elementos que ya se han aprobado en el Salón de Plenos de la Laguna, por ejemplo, recordar a los 11 laguneros y laguneras que fueron asesinados y que están en algún lugar, teóricamente, del cementerio de San Juan. Eso hay un acuerdo plenario desde el 2016, del 14 de abril de 2016, y todavía estamos esperando que la gente sepa que en la cárcel, la antigua cárcel de la Laguna, que está en la calle Consistorio, dentro del edificio municipal, allí estuvieron presos decenas, cientos de laguneros y laguneras por sus ideas simplemente, y no hay ni siquiera una placa, por fuera. O aquí, relativamente cerca, cerca del Camino de la Villa, una zona donde fue otro de los depósitos utilizados, el Faifes lagunero, otro de los depósitos utilizados para esos hombres y mujeres que sufrieron la redención por ser, pensar diferente, por querer y pensar y desear un mundo mejor. Hace falta, por supuesto, también unos medios de comunicación que tengan, lo decía antes Juan Ramón, que tengan un papel activo en defensa de la cultura, en defensa de la identidad, en la construcción también de esos elementos. Yo creo que Radio San Borondón ha sido también un intento de eso, de dignificar, de dar un espacio para hablar, para escuchar, para conocer mejor lo que nos rodea. Y teóricamente estaba también en las bases de la creación de la televisión canaria. Cuando la crearon y están esos documentos, decían, bueno, la televisión canaria es una herramienta para reconocerse a sí mismo, para dar a conocer los contenidos canarios, las producciones propias, y vemos que no, y vemos que ha sido un enorme negocio para algunos, para preservar el poder sin duda, para ver a Paulino Rivero ordeñando cabras, o para ver de vez en cuando que salía cada 2 por 3 en el telediario con esa imagen. Yo no sé, que la tenía como imagen referencial, lo recuerdo vivamente. Y también a Fernando Clavijo, también de vez en cuando también dar como sus dosis de canariedad cuando le toca alguna fiesta de guardar. Esa televisión canaria evidentemente no ha servido para eso, por desgracia, pero tampoco lo será la televisión del Cabildo, que ahora hay una partida económica muy importante en el Cabildo de Tenerife para poner en marcha una televisión que también tiene en sus bases ese contenido cultural de reivindicación, de poner en valor las señas identitarias y la historia y todos los elementos que tienen que ver con nuestra cultura. Sospecho que no, sospecho que será para ver a Carlos Alonso mañana, tarde y noche, que es para lo que sirve básicamente, por desgracia, algunas de las televisiones públicas que conocemos. La miseria de la cultura, sin duda, el 2% ni el 3% es suficiente para lograr que cumpla con el objetivo fundamental, que es el bien común de la mayoría. Y en eso pues han estado cubriendo las vergüenzas ajenas pues entidades y colectivos de todo tipo, como por ejemplo la cultura, pero muchísimos otros colectivos que son los que se han encargado de preservar o intentar poner en valor aquellas cuestiones que para la administración pues bueno, supone una especie de engorro de tener que ir a ese acto a ver una presentación de un libro sobre pues cómo eran los antiguos ingenios azucareros o cómo eran
en la historia del barranco del lugar que sea, y que lo ven pues al final como algo de muy poco interés. Y un ejemplo perfecto de poco interés hacia la cultura es lo que ha pasado con Tindaya, o lo que se quiere hacer con Tindaya, todo ese proyecto billonario que ya nos ha costado muchísimo a los canarios y canarias, y que ahora mismo está ahí como potencial proyecto empresarial y no patrimonial, porque parece que los más de 200 grabados podomorfos que hay ahí en esa montaña no valen absolutamente nada, y lo único que vale en este sentido es un proyecto artístico muy cuestionado y muy cuestionable. O sea que ahí creemos que hay que todavía que mantener una resistencia muy dura, intentar lograr que las leyes que están se cumplan, que las leyes que están se mejoren, y para eso lo que tenemos que conseguir es el compromiso de la ciudadanía y el compromiso de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, que serán políticos en algún momento y que deben de ser los que tomen el papel protagonista a la hora de defender los derechos colectivos. Porque si se los seguimos dando en bandeja a esa minoría que hasta ahora ha estado gobernando, pues pensando en esos 93 millones del turismo de euros que van a destinar al presupuesto, y no en la cantidad miserable que se va a dar a la cultura en Canarias, pues vamos a seguir al final en la misma brecha que no lleva a ningún sitio. Apliquemos la memoria histórica también a lo que se ha hecho y lo que se ha gestionado, y apliquemos también la reivindicación, porque gracias a la reivindicación y a la puesta en valor tenemos espacios como este, tenemos preservado ámbitos como el de la plaza de la catedral, y probablemente, esperemos, en breve logremos que otros objetivos de conservación, otros elementos que deben de ser conservados, pues recuperen el valor que merecerían, y como por ejemplo el barranco de Agua de Dios o la Barranquera. Ahí será solamente con el compromiso de lo fundamental, y una de las acciones que tenemos que emprender, y por eso hará a cabo al Centro de la Cultura, que permita reflexionar y valorar sobre este asunto. Bueno, formidable charla, felicitarte, Rubén, y espero que nadie tenga duda después de escucharte de que en mayo del próximo año tengamos un alcalde de La Laguna que se llame Rubén Ascaña. Será una gozada y supondrá un cambio fundamental. Bueno, de música yo creo que vamos a poner Llamarme Guanche. Y yo recuerdo, cuando era unos jovencillos, hablar con un intelectual formidable, Francisco Navarro Artiles, poco recordado, y me acuerdo que él me decía: oye, pero nosotros tenemos ascendientes mayoritariamente como guanche o tal, y decía que biológicamente el pueblo canario es muy mayoritariamente guanche, que tiene la genética de Ivanzo, porque se fundaba por su carácter científico y tal sólidamente en el tema. Bueno, por eso se llama Guanche de Carlos Pinto para todos. Un abrazo y muchas gracias, Rubén.